La primera vez que se lo contó a la policía se rieron, la segunda le colgaron. Solo después de la tercera conexión, cuando se mencionó a un niño y se oyó un grito al otro lado de la línea, decidieron enviar a alguien, pero ya era demasiado tarde. Lo que la patrulla encontró en esa casa aislada era tan absurdo que nadie quiso denunciarlo. Ni siquiera los propios agentes supieron cómo describirlo en sus informes, porque esa mujer afirmaba que todo había sucedido antes, que había visto al niño antes en un sueño y que había muerto de la misma manera. El problema era la primera vez que veía a ese niño en su vida, o al menos eso dijo. La primera llamada llegó a las 3:12 a.m. La voz era débil, temblorosa, y parecía provenir de alguien que intentaba guardar silencio. Hay un niño en mi habitación y está sangrando. La operadora, entrenada para manejar llamadas de broma y situaciones confusas, intentó obtener más información. ¿Cómo se llama el niño? ¿Es su hijo? Pero la respuesta fue peor que el silencio. Lo conozco, pero nunca lo había visto. La llamada se cortó antes de que se pudiera obtener la dirección completa. El número era imposible de rastrear. El protocolo interno lo clasificó como un episodio psicótico. Nadie hizo nada, pero 2 horas después volvió a llamar con la misma voz, el mismo pánico. Y un detalle más. Me está mirando, con los ojos abiertos, pero no parpadea, no respira. La tercera llamada finalmente provocó la llegada de una patrulla. El operador oyó un grito como el de un niño ahogándose, y poco después la comunicación se cortó. Los agentes tardaron casi 30 minutos en localizar la dirección, que figuraba como propiedad abandonada en los registros municipales. Era una casa vieja con un letrero descolorido que decía «Casa de las Rosas». En la entrada, una mujer pálida y sudorosa, descalza, sostenía una nota. No dijo nada, simplemente se la entregó. Decía, «Me vieron ayer, pero solo hoy morí». Los agentes pidieron refuerzos de inmediato, pero algo en la casa les impidió entrar sin dudarlo. Las ventanas estaban cubiertas con algo espeso, y el aire olía a hierro, moho y silencio. Un silencio que parecía pesado. En la oscuridad total, los 2 agentes encendieron sus linternas. La luz titiló, incluso con sus manos firmes. Parecía como si algo dentro de la casa interfiriera con la electricidad o con su sentido del tiempo. Uno de sus relojes de pulsera empezó a dar marcha atrás. Cuando se giraron hacia la mujer, ésta ya no estaba, ni pasos, ni una puerta que se abriera. Simplemente se había esfumado. De repente, una risa infantil resonó por el piso de arriba, arañándoles los oídos como una uña en el cristal. Los 2 subieron corriendo, pero encontraron las habitaciones vacías. Al final del pasillo, el televisor mostraba imágenes en directo de la casa, como si alguien estuviera grabando en tiempo real. Y en la imagen había 3 personas en la sala, pero solo había 2. Cuando bajaron a revisar la sala, los muebles estaban reorganizados, como si los hubieran arrastrado bruscamente. El televisor seguía encendido, y la imagen mostraba una secuencia de fotos, todas de niños desaparecidos, con diferentes nombres, fechas y lugares. Una de ellas les llamó la atención. Mateo, 7 años, desaparecido desde 1996. El rostro era el mismo que el del niño descrito por la mujer en la primera llamada, solo que seguía aparentando 7 años. No había envejecido. Los agentes intentaron tomar una foto de la pantalla, pero sus teléfonos se congelaban al tomarla. Entonces el televisor se apagó solo. En la pantalla negra pudieron ver el reflejo de algo detrás de ellos. Cuando se giraron, no había nadie, pero el suelo de la sala estaba mojado.
Como si alguien hubiera salido de la ducha, decidieron salir de la casa para esperar refuerzos afuera. Pero al abrir la puerta, encontraron un pasillo blanco interminable donde antes estaba el porche. No había viento, ningún sonido, solo un espacio opresivo con paredes de azulejos manchados. Uno de los oficiales disparó su arma. El sonido resonó apagado, como si estuvieran bajo el agua. El otro intentó usar la radio, pero solo oyó su propia voz, repetida por un niño. No deberías haber entrado. Corrieron de vuelta a la casa, pero ya nada era igual. La distribución había cambiado. Las escaleras estaban al otro lado. El sótano había desaparecido. Era como si la casa cobrara vida y reconfigurara sus entrañas. El tiempo pasó como un rayo. Horas o minutos. Nadie lo sabía. Uno de los agentes empezó a sangrar en el oído, diciendo que oía pequeños pasos dentro de su cabeza. El otro entró en una de las habitaciones y encontró una réplica exacta de la sala de estar de su casa de la infancia, con fotos de su familia en marcos antiguos. Pero algo andaba mal. Todos los ojos estaban cerrados en las imágenes, menos él. Y al fondo de la foto, el niño aparecía en cada rincón, como un espectro, mirando fijamente a la cámara, con la misma sonrisa vacía. Sobre la mesita, un periódico viejo con el titular «Niño desaparecido en 1996 podría estar vinculado a rituales de duplicación del tiempo». Ya no recordaba su propio nombre. Mientras intentaban salir de nuevo, una puerta se abrió sola, revelando una habitación de hospital. En el centro, una cama con alguien acostado. Era la mujer que había llamado a la policía. Estaba intubada, inconsciente, como en coma. A su lado, una historia clínica decía: paciente 304, Eloa. Estado: vegetativo desde 1996. Los agentes no pudieron procesarlo. Uno de ellos se acercó, intentando revisar sus constantes vitales. En ese momento, los ojos de la mujer se abrieron bruscamente. Sus pupilas se dilataron, y entonces habló, con voz de niña: «Soy él, siempre lo he sido». El equipo empezó a pitar con desesperación. Las paredes de la habitación se agrietaron, todo tembló, y entonces silencio absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. Cuando se rompió el silencio, la casa ya no era la misma. La sala había desaparecido por completo, dando paso a un denso y brumoso bosque intramuros. Los árboles crecían a través del suelo de madera y el techo parecía un cielo nocturno sin estrellas. Los oficiales, desorientados, caminaban entre los árboles, guiados únicamente por susurros que repetían: «Ya has estado aquí antes». El bosque olía a recuerdos quemados, y en los árboles, colgados como portarretratos, había objetos de la infancia de cada uno: una bicicleta, un cuaderno de caligrafía, un zapato viejo. En cada objeto, el rostro del niño se reflejaba como si estuviera atrapado en su interior. El bosque no era un bosque, era una trampa de recuerdos distorsionados. El suelo del bosque se abrió y uno de los oficiales cayó en una especie de túnel. El otro intentó seguirlo, pero fue arrastrado por manos invisibles que se extendían desde los troncos de los árboles. Dentro del túnel, el sonido cambió. No había eco. Era como si el espacio absorbiera la realidad misma. El oficial cayó en una habitación circular, sin puertas ni ventanas. En el centro, una cuna vieja giraba lentamente, como si alguien invisible la meciera. Dentro, una muñeca de trapo con los ojos cosidos y la boca abierta. A su lado, una grabadora que repetía sin parar: «Mami ha vuelto, pero no quiere dormir». El oficial gritó pidiendo ayuda, pero su voz salió como el llanto de un bebé. Y por primera vez tuvo la certeza de estar perdiendo su propia identidad. El segundo agente, arañado y sangrando, logró liberarse y regresó a su hogar original, o a lo que quedaba de él.
Ahora el lugar parecía un manicomio abandonado. Las paredes estaban garabateadas con carboncillo, escritas por varias manos, con frases como «Despierta antes de que entre» y «La memoria es la celda más segura». Sobre una de las camas oxidadas había un diario. En él había anotaciones que databan de 1973 a 1996, todas describiendo visitas de un niño que sueña dentro de otros. Las descripciones coincidían: ojos, fijos, sin pestañear, una leve sonrisa, una voz apagada, pero una presencia absoluta. El diario terminaba con una frase aterradora: si lo viste, es porque es demasiado tarde. Vive en el tiempo entre un pensamiento y el siguiente, y ahora piensas en él. Mientras leía el diario, el agente empezó a ver manchas negras en su piel, como si algo escribiera directamente sobre su cuerpo. Letras desordenadas, frases incoherentes, pero con una energía palpitante. Corrió al espejo del baño y vio su propio reflejo sonriendo. Pero no sonreía. El reflejo levantó una mano, aunque él mantenía los brazos bajos. Y entonces el reflejo habló: «Ahora me conoces. Basta». El espejo se rompió solo, sin tocarlo. La sangre fluyó del cristal roto. La sangre se movió, formando un nombre en el suelo: Mateo. El mismo nombre del niño. El mismo nombre del niño que había muerto, o quizás nunca vivió, porque era mayor que todos los presentes. Arriba, en una habitación que antes no existía, empezó a sonar música. Era una vieja canción de cuna tocada por una caja oxidada. Al entrar, el agente encontró una mecedora vacía que se movía sola. En la pared había fotos pegadas, diferentes niños en hospitales, las mismas cicatrices en sus rostros, los mismos ojos apagados. En un rincón, una pared estaba arañada con clavos, formando un calendario. Cada día estaba marcado con la palabra «hoy». La mujer, o lo que quedaba de ella, reapareció, sentada en el suelo, con las manos sobre los oídos. «¿Lo entiendes ahora?», preguntó. «Solo entra cuando la gente olvida quién es. Por eso necesita nuestros sueños, porque allí somos vulnerables, y él está hecho de recuerdos podridos». El agente intentó salir de la habitación, pero la puerta daba a un ascensor viejo, con rejas y olor a óxido. Al entrar, solo había un botón: 7. El ascensor descendió bruscamente, con las luces parpadeando constantemente. Al abrirse las puertas, se encontró en un pasillo de hospital, iluminado por lámparas que zumbaban con fuerza. Los cuadros de las paredes mostraban retratos de personas que conocía, pero todos tenían sus rostros reemplazados por el del chico. Al final del pasillo había una camilla cubierta con una sábana. Se acercó temblando. Al retirar la sábana, se encontró con los ojos cosidos. Una nota estaba clavada en el pecho del cuerpo: «Ya está dentro». Mientras tanto, el primer agente, que había desaparecido en el bosque, caminaba por un campo abierto bajo un cielo gris. En el horizonte, un carrusel giraba lenta y silenciosamente. Los niños estaban sentados inmóviles en los caballitos de madera. Se acercó y notó que todos tenían la misma cara, la del niño. Sus ojos seguían sus movimientos, pero sus cuerpos permanecían inmóviles. Uno de ellos llevaba un cartel colgado del cuello: «Mateo, edad, irrelevante». El suelo empezó a agrietarse bajo sus pies, revelando un abismo oscuro. Intentó correr, pero el carrusel aceleró solo. La música empezó a sonar al revés, y entonces las voces de los niños susurraron: «Lo olvidaste, y ahora eres uno de nosotros». De vuelta en el sótano, que había resurgido como si nunca hubiera desaparecido, la mujer, Eloá, estaba frente a un espejo ovalado. Pero su reflejo era el de una niña. Le susurró al cristal: «Devuélvemelo, no te pertenece». El reflejo no imitaba sus movimientos. Estaba vivo por sí mismo. De repente el cristal se quebró y emergió la mano de una niña.
sosteniendo una muñeca ensangrentada. La muñeca cayó al suelo. Al tocar la madera, el sonido fue como una explosión amortiguada, y todas las puertas de la casa se abrieron simultáneamente. Un viento frío recorrió los pasillos, trayendo consigo el llanto de decenas de niños, como si estuvieran atrapados allí, esperando o llamando. Las paredes de la casa empezaron a latir como si tuvieran un corazón latiendo. La sangre se filtraba por las grietas, pero no olía. Era espesa y oscura como pintura. En el suelo de la sala se formaron símbolos, como si un niño los dibujara con los dedos. Círculos, ojos, flechas hacia abajo. Uno de los agentes cayó de rodillas y empezó a repetir los nombres de su familia, como si intentara recordar quién era. Pero con cada nombre que decía, se le encendía una bombilla, hasta que solo quedó una, parpadeando, y entonces pronunció el nombre, Mateo. La luz se apagó. Cuando volvió a encenderse, había desaparecido. En su lugar solo estaba su uniforme doblado, con la placa hacia abajo. El nombre había sido borrado. En el cuarto de muñecas, Eloá abrió un cajón oculto bajo las tablas del suelo. Dentro había docenas de cartas escritas con letra infantil, todas dirigidas a mamá, pero ninguna tenía remitente. Las cartas hablaban de dolor, abandono, frío, hambre y de un hombre que entra en los sueños y se viste con la piel de niños olvidados. La última carta decía: si alguien lee esto, no lo mires a los ojos. Sabe lo que has perdido y lo usará en tu contra. Apretó la carta con fuerza y miró por la ventana. Afuera, en 1900, medio del bosque, estaba el niño. Más grande ahora, un adolescente, pero con los mismos ojos. El tiempo se doblaba, crecía, con cada recuerdo robado. Y ella lo sabía. El siguiente sería alguien que lo observaría todo, desde fuera. En la comisaría, el sistema finalmente localizó la última llamada desde la casa. Pero algo no cuadraba. El número registrado pertenecía a una línea desactivada desde 2002. Y la dirección, técnicamente, nunca había existido en el mapa oficial de la ciudad. El capitán, desconfiado, envió un nuevo equipo a investigar, pero al llegar al lugar solo encontraron un claro cubierto de maleza, sin rastro de edificaciones. En el centro solo había una mecedora, una muñeca quemada y una pancarta desgastada que decía: Lar das Rosas, fundada en 1956, cerrada por desapariciones. Ni rastro de Eloá, de la policía, ni de la casa, como si todo hubiera sido borrado o nunca hubiera existido. Dentro de la comisaría, el video de una de las cámaras corporales de los agentes comenzó a transmitirse solo en uno de los monitores. Nadie sabía cómo. El archivo no estaba en ningún servidor. Las imágenes mostraban los pasillos de la casa, pero en lugar de filmar los alrededores, la cámara parecía estar grabando pesadillas. Cada habitación mostraba escenas diferentes: un niño ahogándose en una bañera, una madre atada a una cama, llorando, un hombre mirando fijamente una pared con una sola palabra escrita: Mateo. Los agentes observaban, absortos, y entonces uno de ellos se dio cuenta. En cada video, en algún lugar de la pantalla, Eloá estaba presente, incluso en los momentos en que ya no estaba viva, incluso en los lugares en los que nunca había estado. La única superviviente conocida de esa noche, Eloá, nunca fue vista de nuevo. Pero exactamente 7 años después, en un refugio lejano, rescataron a una niña que vagaba sola por la carretera. No hablaba, no comía, solo dibujaba. Y en cada dibujo había una casa con las ventanas tapadas, una escalera al sótano y un espejo ovalado roto. Cuando una de las psicólogas le mostró los dibujos a una investigadora jubilada del caso original, ésta se quedó paralizada.
Esa es la casa, pero ¿cómo lo sabe? La niña los miró a ambos, como si les leyera el pensamiento. Y entonces, por primera vez, habló. Mateo quiere saber si lo recuerdan, porque él todavía lo recuerda. Después de eso, no volvió a decir palabra. Los archivos del Lar das Rosas se consideraban destruidos en un incendio en 1996, pero se encontró una caja en un antiguo almacén municipal. Dentro se encontraban los historiales médicos de niños huérfanos ingresados entre 1974 y 1995. Todos presentaban problemas de conducta y reiterados reportes de pesadillas con ojos que no se cerraban. Uno de los nombres era Mateo Silva, registrado como desaparecido en marzo de 1996, el mismo día del incendio. Pero lo curioso era que, entre los historiales, había una nota manuscrita de un médico. Mateo no existe. Nunca existió. Es la suma de los recuerdos de todos los demás. Un eco que aprendió a habitar cuerpos. La firma del médico, Dr. Eloy A., el padre de Eloa. En un antiguo foro de la Dark Web empezó a circular un vídeo. Se decía que estaba maldito. Era una secuencia de imágenes borrosas, con audio invertido y rostros borrosos. Pero quienes lo vieron hasta el final afirmaron haber visto a un niño de pie al fondo de la sala, sonriendo. Algunos afirmaron haber oído la frase «Ahora te veo también» en sus auriculares, incluso después de apagar sus ordenadores. Un análisis forense del sonido reveló sonidos cardíacos humanos, sincronizados con latidos reales, y en el espectro visual, los expertos identificaron una figura oculta en cada fotograma. Una mujer, con los ojos muy abiertos, sosteniendo una muñeca. El nombre del archivo, Eloamat 996.mp4. La hora de su vida, 3:12 am. La misma que la primera llamada. Una periodista independiente decidió investigar por su cuenta. Se llamaba Camila Ferraz y ya había informado sobre la desaparición de niños en instituciones religiosas. Al acceder a antiguos registros municipales, encontró algo aterrador. Lar das Rosas, Hogar de las Rosas, estuvo registrado en 4 ciudades diferentes entre 1950 y 1996. Siempre con el mismo nombre, el mismo propietario, pero con estructuras diferentes. En cada caso, incendios o brotes inexplicables interrumpieron las actividades. El patrón era claro: dondequiera que se ubicara ese hogar, un niño de 7 años desaparecía. Siempre. El mismo día, 17 de marzo, Camila creó un mapa. El contorno de las 4 ciudades formaba una estrella irregular. En el centro, el lugar exacto donde se encontró al niño 7 años después. Camila intentó contactar a las familias de víctimas anteriores, pero todas se negaron a hablar. Una, sin embargo, accedió bajo condición de anonimato. La madre de un niño desaparecido en 1979 dijo que su hijo solía despertarse gritando «¡Me está utilizando, mamá!» y señalando el espejo. Una noche, desapareció sin romper ninguna puerta ni ventana. Años después, en una cámara de seguridad de un hospital psiquiátrico, reconoció al niño, sin edad, con la misma pijama, pero desapareció de la grabación 3 segundos después. Mateo no es solo un niño, es un agujero, dijo. Un espacio sin nombre donde fluye todo lo olvidado, y cuando se llena, se desborda. Durante una investigación paralela, el neurocientífico Dr. Lucas Acevedo propuso una teoría impactante. La existencia de entidades psíquicas formadas por traumas colectivos no resueltos, como si el sufrimiento de muchos niños hubiera creado un ser, un eco, un molde informe que busca refugio en mentes frágiles. Analizó grabaciones de voces infantiles en casos antiguos e identificó un patrón acústico idéntico, una frase repetida en todos los idiomas que sonaba como «Ahora te toca a ti»,
El audio se grabó solo unos segundos antes de corromperse. Un experimento realizado con voluntarios expuestos a esas grabaciones resultó en insomnio severo, alucinaciones y una víctima que se arrojó por una ventana dejando solo una palabra escrita en el suelo: Mateo. Camila fue al antiguo lugar donde se alzaba el Lardas Rosas en un último intento por encontrar respuestas. Todo estaba cubierto de vegetación, pero se dio cuenta de que el suelo allí era diferente, seco, estéril, sin vida. Cavando con las manos, encontró una piedra antigua con símbolos que recordaban a los de los dibujos infantiles. Al tocarla, perdió el conocimiento durante 12 minutos. Al despertar, su teléfono había grabado un mensaje de audio. Lo escuchó temblando. Era su propia voz, pero decía cosas que nunca recordaba haber dicho. La última línea del audio decía: ahora me está utilizando, y si estás oyendo esto, es porque ya se fue. Desde entonces, Camila ha desaparecido, pero el audio sigue enviándose automáticamente a cualquiera que busque su nombre. Mateo en motores de búsqueda oscuros. La semana después de la desaparición de Camila, la policía recibió una pista anónima. Una casa abandonada con risas infantiles por la noche. Al investigar, encontraron juguetes viejos alineados en espiral, formando el nombre Eloá. En el centro, un espejo ovalado, idéntico al del caso de 1996. Uno de los agentes rompió el espejo impulsivamente. Detrás, una abertura oculta conducía a una habitación subterránea. En las paredes, nombres garabateados con tiza. Miles, algunos tachados, otros recientes. Y en el centro, un cuadro pintado con pintura roja, un niño de ojos negros, sonriendo. A su lado, una frase escrita con letras torcidas: ¿te acuerdas de mí? Porque yo te recuerdo. La última luz del lugar se apagó. Nadie pudo volver a encenderla. Las autoridades sellaron la habitación subterránea, pero 2 días después alguien volvió a entrar. Las cámaras de seguridad mostraron una pequeña figura, vestida con ropa vieja, caminando lentamente hacia la puerta de la propiedad. Cuando los guardias lo interceptaron, no reaccionó. Simplemente entregó un papel cuidadosamente doblado. En él se leía una sola frase: ella me despertó. Ahora soy yo quien sueña contigo. Cuando abrieron la puerta, el niño había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Sin huellas dactilares, sin rastro. Las imágenes fueron analizadas fotograma a fotograma y revelaron que, en milisegundos, la imagen del niño cambiaba de rostro. En cada fotograma, un niño diferente, todos desaparecidos, todos llamados Mateo. Comenzaron a surgir informes extraños en foros de experiencias sobrenaturales. Personas afirmaban haber soñado con un niño parado en un rincón de su habitación, repitiendo preguntas como ¿recuerdas lo que perdiste? O ¿por qué me dejaste? Algunas víctimas informaron haber encontrado objetos de su infancia que habían perdido años atrás, dentro de sus casas, sin explicación alguna. Una mujer contó que, al abrir un baúl olvidado, encontró su viejo cuaderno escolar. En la contraportada, una frase escrita con letra infantil: «Te encontré primero». Cuando le mostró el objeto a un sacerdote, éste le pidió que lo quemara inmediatamente. Pero antes de que el fuego alcanzara el cuaderno, las páginas comenzaron a sangrar. El sacerdote enloqueció y desapareció esa misma noche. La última pista concreta provino de un hospital psiquiátrico de Minas Gerais, donde una paciente mayor, sin diagnóstico definitivo, dibujaba obsesivamente al mismo niño todos los días. Los médicos creyeron que se trataba de un antiguo trauma hasta que escribió con el dedo en el espejo del dormitorio: «No es un trauma, es lo que queda cuando el dolor se niega a morir». Una joven enfermera curiosa buscó el nombre Mateo
en el sistema hospitalario y encontró un registro antiguo de 1976, perteneciente a un paciente de 7 años que desapareció durante un cambio de turno. El rostro del niño era idéntico al de los dibujos de la anciana. Pero lo más inquietante fue el apellido en el historial médico. Ferraz Camila Ferraz. Era su hermano, un hermano del que nunca habló. Los medios intentaron encubrir el caso, alegando pánico masivo e histeria digital. Pero hubo una filtración. Una grabación de audio tomada de una vieja grabadora de Eloá circuló entre los expertos. Era breve, pero perturbadora. La propia voz de Eloá decía: si están escuchando esto, no intenten salvar a nadie. Mateo no quiere ser salvado, quiere ser recordado, y cada vez que alguien cuenta esta historia, despierta un poco más. El audio terminaba con un sonido sordo, como si algo o alguien hubiera caído al suelo. Después, el archivo se borró solo. Cada intento de grabarlo resultaba en archivos corruptos. Pero quienes lo escucharon reportaron lo mismo. Una sensación de ser observados, incluso con los ojos cerrados. En 2025, una niña de 7 años, llamada Julia, desapareció de su casa en Sao Paulo. Las cámaras de seguridad la mostraron durmiendo en el sofá. A las 3:12 a.m., la grabación se detuvo durante 17 segundos. Cuando regresaron, ya no estaba. Donde yacía, había una muñeca de trapo con los ojos cosidos y una vieja cinta de casete etiquetada como Mateo.mp3. La cinta fue entregada a la policía, pero al reproducirla no emitió ningún sonido. Un experto en audio digitalizó el archivo y logró extraer solo una palabra, invertida y repetida hasta el infinito: acorda. La desaparición de Julia reavivó todas las señales del patrón, y surgió un nuevo temor. Ahora elegía a quién recordar. No bastaba con olvidar. Se encontró una última grabación en una memoria USB dejada anónimamente en la sala de prensa de un portal de noticias, sin remitente ni identificación. Al conectarla, el dispositivo inició automáticamente una pantalla. Imágenes borrosas de pasillos, portazos, niños corriendo en silencio. Todo sin sonido ambiente, solo un susurro profundo que se hacía más claro. Si has llegado hasta aquí, entonces ya está dentro. Al final del vídeo, aparece el rostro de un niño en la pantalla, mirando fijamente al espectador. Pero lo más aterrador no era el rostro, era el reflejo en el fondo de sus ojos, una silla de ordenador, y alguien sentado en ella. Eras tú, en esa silla, mirando fijamente, como si la historia ya estuviera sucediendo. La búsqueda de Julia continúa, pero el caso se cerró por desaparecida sin pruebas materiales. No se encontró nada más que la muñeca, ni huellas dactilares, ni sonido. Pero alrededor de la casa, los residentes comenzaron a reportar la aparición de una figura infantil, observando desde ventanas al azar, siempre durante la madrugada. Cuando intentaban verlo más de cerca, desaparecía. Una residente dijo haberlo encontrado en el patio trasero. Solo dijo una cosa antes de desaparecer: ahora eres tú quien tiene que olvidarme. Y desde entonces, no recuerda el nombre de su propio hijo. Los psiquiatras no pueden explicarlo, pero el patrón se repite. Cuanto más se habla de Mateo, más real se vuelve. Más llena los vacíos de alguien que el mundo intentó borrar. Y si crees que esta historia termina aquí, piénsalo de nuevo, porque este video, estas palabras, este momento, todo es memoria. Y lo único que Mateo necesita para seguir existiendo es ser recordado. Ahora has oído su nombre, has visto su rostro, has comprendido que no tiene que ser real para formar parte de ti. Y cuando cierres los ojos esta noche, si oyes pequeños pasos en el pasillo, no te alarmes, es solo él, comprobando si aún lo recuerdas. Y si lo recuerdas,
Felicidades, ya eres parte de la historia. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que, como tú, nunca olvidará este nombre, Mateo.